En este cuadro del blog Poliedros Arquimedianos observamos cómo obtener del cubo, pues por ejemplo, el cubo truncado. Si hacemos un corte de tipo 2, ¿no?, de manera que aquí nos salen polígonos regulares de 8 lados rodeados de triángulos, o corte de tipo 1. En el corte de tipo 2 dividimos la arista en 3 partes no iguales, en este caso, y en el corte de tipo 1 dividimos en 2 partes por el punto medio, y entonces nos salen estos cuadrados centrados y los triángulos en las esquinas. Bueno, pues es la diferencia entre corte de tipo 1 y tipo 2, y sabemos que si cogemos los poliedros regulares, que son esta franja, al hacer los dos tipos de cortes salen otros poliedros que son arquimedianos y que tienen las caras también que son polígonos regulares. Como vemos, los arquimedianos tienen pues varios tipos de polígonos regulares, mientras que estos cada uno los tienen todos iguales. Aquí tenemos otros cortes ya múltiples para obtener los demás arquimedianos. Bueno, pues vamos a ver en tiempo real si tenemos en la opción P, dentro de cubo octaedro y dentro de primitivas extendidas, aquí tenemos un octaedro regular. O sea, tenemos en realidad, a ver dónde está esta figura, ¿no? Aquí vemos también con el corte de tipo 1 obtenemos, como estos dos son duales, obtenemos el mismo, el cubo octaedro. Mientras que con el corte de tipo 2 aquí tenemos el cubo truncado y aquí tenemos el octaedro truncado. Bueno, pues 3D Studio Max nos puede ir facilitando todos estos poliedros simplemente al hacer variación entre estos parámetros, ¿no? Si por ejemplo variamos aquí y achaflanamos ahí vértices y aristas, pues como vemos en tiempo real llega un momento en que estos rectángulos serán cuadrados. Seguimos y ya tenemos ahí un poliedro también arquimediano. Vamos a verlo aquí. Como vemos, aquí está formado por franjas de cuadrados. O sea, tenemos que ver aquí el poliedro que está formado por franjas de cuadrados laterales, o sea, las 3 franjas, ¿no? Lo podemos ver aquí también. Aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues ese sería el poliedro rombicubo-octaedro, ¿no?, que podemos ver aquí en tiempo real. Como vemos, están formados por esos cuadrados y unos triángulos ahí entre las 3 franjas, siguiendo las 3 direcciones de los planos cartesianos. Bueno, estábamos subiendo este parámetro y seguimos haciendo esto y vemos cómo se transforma en un cubo. O sea que al pasar aquí y ahora hacia atrás se transforma en un cubo truncado, ¿no? Lo vemos también aquí. A ver, aquí lo tenemos, el cubo truncado, pero si venimos aquí abajo, pues también vemos, aquí tenemos la figura con el corte de tipo 2 a partir del cubo. Bueno, pues vimos cómo podíamos ir, aquí tenemos que tener un octógono para que salga el cubo, cómo podíamos ir haciendo estas transformaciones al cambiar estos parámetros, ¿no? Y pasamos aquí al cubo octaedro, ¿no? Tenemos entonces aquí, en el caso del cubo octaedro, pues esta figura que podemos partir a partir del corte de estos dos para obtener cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, pues recordamos también aquí, al hacer estos cortes menores, pues teníamos ahí el octaedro truncado. Aquí lo tenemos, ¿no? Recordamos que aquí debe salir un hexágono, ya que, como vemos aquí, son hexágonos rodeados de cuadrados, mientras que podemos seguir subiendo los parámetros hasta obtener ahí el octaedro regular, que es una dipirámide formada por 2 pirámides de caras triangulares equiláteras. Bueno, pues recordamos, variando los parámetros, aquí achaflanando otra vez el octaedro truncado y aquí el cubo octaedro, mientras que también aquí, variando los parámetros, el cubo truncado y el cubo. De esta manera vemos las distintas posibilidades para ir transformando unos poliedros a veces arquimedianos en otros arquimedianos o bien en regulares.
ahora chaflanando vértices y aristas también de la figura, volvemos a obtener, en el momento en que ahí hay cuadrados, pues el rombicuboctaedro, tal y como habíamos visto aquí en la figura esta. Aquí lo tenemos. Y podríamos seguir variando parámetros. Ahora aquí subimos y hacemos que estos sean cuadrados. En el momento en que son cuadrados, y ahora hay que ponderar entre los dos parámetros, y debemos, aparte de obtener aquí los cuadrados, las formas hexagonales. Entonces ahora tenemos un poliedro más complejo formado por cuadrados, por hexágonos. A ver si encontramos el punto. Y por octógonos, ¿no? Con lo cual tenemos otro poliedro más interesante. Aquí lo tenemos, ¿no? El cubotaedro rombitruncado. Vale. Como vemos, ahí ya hubo que hacer alguna transformación geométrica más compleja. Bueno, pues este programa nos permite, eso sí, tendríamos que buscar que fueran regulares los poliedros, nos permite tener las variedades de poliedros regulares y partir de ellos para construir arquimedianos y otros como catalán, estrellados, etcétera. Y podríamos seguir variando los parámetros para obtener nuevos poliedros. Entonces partimos otra vez de este y seguimos, por ejemplo, ahora haciendo que esas formas octogonales se pierdan, obteniendo ahí esas formas rectangulares que, si variamos ahora este parámetro, volvemos a tener ahí el rombicuboctaedro, siempre y cuando sean cuadradas estas formas laterales. Variamos ahora esto y pasamos al cubo. Variamos ahora que arriba, chaflanamos vértices y aristas. Volvemos a tener el rombicuboctaedro. Y bajamos este parámetro. Como vemos ahí, cuando salen poliedros que no tienen caras, que son polígonos regulares, pues entonces estamos hablando de formas que no son arquimedianas, sino que son variantes de los arquimedianos, pero en el momento en que dejan de tener las caras que no son polígonos regulares, pues ya no estamos en el caso de los poliedros arquimedianos. Bueno, aquí tenemos otra vez esta figura. A ver, el octaedro truncado, aquí está. Los hexágonos rodeados de cuadrados, ¿no? Bueno, y podríamos seguir variando y buscando más transformaciones, siempre subiendo los parámetros en un sentido o en el otro para obtener distintos poliedros, ¿no?